Normalmente cuando nos hablan de monstruos, nuestro cerebro se va a la infancia y pensamos en aquellos seres que nos daban miedo y que estaban en nuestra fantasía. Pero en este caso, el monstruo vivía en una realidad muy palpable. Hoy vamos a hablar del caso de Joseph Fritzl o el monstruo de Amstetten. Joseph Fritzl nació el 9 de abril de 1931 en la ciudad de Amstetten, un pueblo pequeño situado al norte de Austria. Este era hijo único y también era un chico reservado, tímido, que al paso de los años se iba abriendo con sus compañeros y también llegó a ser el más inteligente de todo el colegio. Pero la relación con su madre no era muy buena y ella tampoco dejaba que llevase amigos a su casa. La madre de este echó a su padre cuando tenía 4 años, ya que le fue infiel. Por eso con los años Fritzl se fue sintiendo como el hombre de la casa, incluso el marido de su madre. Pero este reprimió las ansias que tenía hacia su madre. Aunque este sufría maltratos y abusos por parte de su madre, en la vejez de la madre, este la llegó a encerrar en modo de venganza. Pero no tan solo eso, sino que la vejaba hasta que murió en 1980. Tras acabar el instituto, Joseph estudió mecánica y tecnología electrónica, estudios que le ayudarían en un futuro para su malvado plan. Siendo más mayor, Joseph conoció a Rosemary, una mujer tímida y cariñosa, y que para Joseph había unas ciertas similitudes con su madre. Al principio de la relación todo era muy bonito, todo era perfecto, pero según iba pasando el tiempo, la actitud de Joseph hacia Rosemary iba siendo un poco más déspota, como por ejemplo le iba llamando gorda, que dejase de comer, y todos esos tipos de maltratos psicológicos hacia ella. Incluso en un futuro, maltratos físicos. La pareja, al año de salir juntos, se casaron, cuando Rosemary tan solo tenía 17 años, y poco después, en 1957, tuvieron su primer hijo. El 6 de octubre de 1967, Joseph violó a una mujer del pueblo. Fue detenido y condenado a 18 meses de cárcel, pero tan solo se quedaron en 12. Aunque para ciertas personas esta detención no fue de gran sorpresa porque ya se le había visto a Joseph espiando a través de las ventanas a otras parejas. Cuando Joseph salió de la cárcel en 1968, siguió su relación con Rosemary, ya que ésta estaba tan enamorada de él que decidió que no quería cortar la relación. En 1969, a los 34 años, Joseph se convirtió en director técnico de una empresa de hormigón en Amstetten, a la que renunció en 1971 para asumir la representación en Austria de una empresa danesa de construcción de hormigón, en la cual Joseph trabajaría hasta su jubilación. Pero tras hablar de la historia de Joseph, ahora toca hablar de Elizabeth. Elizabeth nació en 1966 y fue la cuarta de 7 hijos que tuvo la pareja. Esta desde pequeña fue una chica tímida, introvertida y que no solía tener muchas amistades. Y esto se cree que es debido al trauma y al temor que le generó su padre hacia otras personas, ya que desde muy pequeña esta recibía palizas de su padre. Pero según pasaron los años esto se fue intensificando y cuando Elizabeth tenía tan solo 11 años, su padre la violó por primera vez. Aún así, cuando Elizabeth llegó a la adolescencia, hablaba de sus cosas con sus amigas, pero cuando tocaban el tema de chicos o de posibles parejas, esta se quedaba callada y era muy retraída, ya que ni tan siquiera su padre le dejaba acercarse a los chicos, y mucho menos tener una pareja. Harta de toda esta situación, en 1983, cuando Elizabeth tan solo tenía 17 años, huyó con una amiga suya hacia Viena. Pero pasadas unas horas, las encontró la policía y Joseph fue hasta Viena y las devolvió a su casa. Después de este incidente, ninguno de los amigos podía ir a casa de Elizabeth, por lo que estuvo un tiempo sin poder ver a nadie. El 28 de agosto de 1984, cuando Elizabeth tan solo tenía 18 años, desapareció de la noche a la mañana.
Pero al poco tiempo llegó a la casa una carta de Elizabeth, la cual explicaba que se había escapado para poder estar en una secta y que por favor que nadie la buscase. Muchos de los amigos de Elizabeth sospechaban de esta situación, ya que ella podría intentar huir por los problemas que tenía en casa, pero siempre se iría con un amigo. Y también pensaron que era irracional que se hubiese ido con gente que no conocía, dado que no podía conocer gente porque su padre no dejaba que se relacionase. Otra de las personas que no se creyó esta teoría fue la hermana de Rosemary, es decir, la tía de Elizabeth, por lo que ésta empezó a investigar y a buscar dónde estaba Elizabeth, pero obviamente no encontró ninguna información ni dónde se hallaba Elizabeth. En realidad lo que pasó el 28 de agosto de 1984 fue que Joseph llamó a su hija para que bajase al sótano y poder ayudarle a colocar una puerta. Ambos tuvieron una discusión y la drogó con éter y la dejó encerrada en el sótano. Pero 3 años antes de esta situación, ya en 1981, Joseph empezó su macabro plan y convirtió su sótano en una celda. Ya en 1983 pidió un permiso de construcción para poder ampliar su sótano, al cual le concedieron. Y como todavía no había nadie, los técnicos miraron todo el sótano y le dieron la licencia. El sótano tenía 80 metros cuadrados y tenía una altura de 1,70 que se extendía por todo el jardín de la casa. Para poder acceder al sótano, Joseph colocó una puerta corredera de hormigón que pesaba unos 300 kilos y que ésta estaba escondida detrás de una estantería. Y en la puerta de acceso, Joseph colocó un sistema de código, el cual él solo conocía la clave. Y dicho sótano también estaría insonorizado para que no se pudiese escuchar nada. El sótano constaba de una entrada, 2 dormitorios de 3 metros cuadrados, una pequeña cocina, un baño y la única fuente de ventilación provenía de un tubo. Estando ya Elizabeth en el sótano, los 2 primeros días la mantuvo esposada y los 9 meses siguientes la retuvo atada para que no se pudiese escapar. No contento con esto, la recluyó en una sola estancia durante 9 años y allí la violaba de forma sistemática. 9 años de un total de 24 que pasó allí encerrada, en un sótano sin ningún tipo de ventana, por lo que no venía ni un rayo de sol. Joseph solo bajaba allí para darle de comer y para hacer cualquier cosa con ella que se le antojase. Para que nadie sospechase de Joseph y de esta situación, se inventó que se escapó a una secta e hizo que Elizabeth escribiese una carta con su propio puño y letra para corroborar su mentira. Pero en esta casa no solo vivía su familia, sino que también tenían huéspedes, los cuales le cobraban por alojarse allí. Había gente de paso que igual solo se quedaba unos días, pero habían otras personas que se quedaban una larga temporada. Y se estipula que más o menos por allí pasaron unas 100 personas. Pero a estas personas, no tan solo a los huéspedes, sino a su familia, les prohibió bajar al sótano y salir al patio. Y era tal el respeto que imponía a que nadie le cuestionaba sus reglas, ni le preguntaban los motivos de por qué no podían ir a estas zonas. También otras de las cosas que hacía Joseph para que nadie sospechase de él es que, por ejemplo, en su vida cotidiana, a los ojos de todo el mundo, él hacía sus compras en sus lugares habituales, pero para su otra vida se iba lo más lejos posible y allí ya compraba comida, ropa e incluso tiraba la basura para que nadie del pueblo lo viese. En 1988, cuando Elizabeth tenía 22 años y ya llevaba 4 años encerrada en el sótano, nació su primera hija, Kirsten, fruto de las violaciones de su padre. Joseph le dio un libro a Elizabeth para que ésta supiese cómo poder dar luz a un bebé. Aunque Elizabeth suplicaba por ir al hospital para tener a su hija, se negaba. Y al final sucedió así. Elizabeth dio a su primera hija en el sótano, sin ningún tipo de ayuda. Esto también sucedió un año después, en 1989, cuando dio luz a su segundo hijo, llamado Stefan. Pero en 1993, debido ya al poco espacio que había en el sótano y al posible peligro que podría correr si seguía metiendo a más personas en el sótano, decidió dejar en la puerta de su casa
a Lisa, la cual la dejó dentro de una cesta por una carta escrita por Elizabeth, en la cual decía que la secta no le permitía tener hijos, que por favor cuidasen de su hija y que ya cuando fuese más mayor iría a buscarla. Y también les comentaba que no se preocupasen por ella y que ella se encontraba muy bien. Joseph tenía todo tan bien planeado que aunque llegase esta hija, nadie sospechaba de él. Y al final, durante todo este tiempo, se creyeron la versión de que Elizabeth estaba en una secta. Lisa fue la primera hija que fue criada en la parte superior de la casa, criada por Rosemary y Joseph, pero no fue la única, ya que en 1994 apareció otra niña llamada Mónica, pero esta vez no utilizaría una carta, sino que obligaría a Elizabeth a grabar un audio y así que su familia y la gente que lo rodeaba se quedase más tranquila. El 28 de abril de 1996 dio luz a unos gemelos, Alexander y Michael, pero este último nació con graves enfermedades, por lo que Elizabeth rogó a Joseph que lo llevase al hospital, pero este no le hizo ni caso y a los 3 días de su nacimiento murió. Joseph cogió al bebé, lo incineró en el horno de su casa y esparció las cenizas por el jardín. Y a su otro hermano, Alexander, lo subiría también a la parte de arriba de la casa. También para hacernos una idea de cómo era Joseph, digamos que igual no siempre estaba preocupado ni estaba todo el día en el sótano, ya que también tenía una vida normal, una vida cotidiana cara al público. Es tanto así que en 1988 Joseph se fue con una pareja de amigos a Tailandia durante un mes, dejándole su comida a Elizabeth y a sus 3 hijos nietos. El último hijo de Elizabeth se llamaría Felix y nacería en diciembre de 2002, el cual sí viviría en el sótano, ya que la mujer de Joseph, Rosemary, estaría cansada de cuidar a los hijos de Elizabeth. Por eso Joseph pensó que sería mejor dejarlo en el sótano, ya que así tampoco la gente sospecharía de otro hijo que dejaría a Elizabeth en casa de su padre. Por lo que 3 hijos de Joseph y Elizabeth vivirían en la parte superior de la casa y otros 3 en el sótano. Los que vivían en la parte superior no sabrían nada de su madre ni de sus otros 3 hermanos. Estos vivirían con ciertos privilegios como poder salir a tomar el aire, que le diese la luz, tener algún juguete. Y Joseph les sacaría fotos a estos para luego enseñarle esas fotos a los niños que estaban abajo en el sótano. Y no lo hacía para que esos niños estuviesen felices viendo a sus hermanos jugar, no, sino que Joseph quería ver la cara de los niños de tristeza, impotencia, frustración, al ver que ellos sí estaban encerrados y sus hermanos podían tener cierta libertad. Estos niños que vivían en el sótano estaban atemorizados, ya no solo por la situación de tener que vivir en el sótano, sino que Joseph les decía que si intentaban escapar, entraría gas por la ventilación y los mataría, y tampoco podrían tocar la puerta del principio del sótano, ya que les dijo que estaba electrificada, cosa que ninguno quiso comprobar. De todas formas, aunque ellos hubiesen ido a la entrada, no hubiesen podido abrirla ya que tenía un código de acceso. Pero estando allí en el sótano, Elizabeth ejerció como madre y les enseñó a leer y a escribir y a llevar como una rutina para que sus hijos no se volviesen locos. Toda esta situación cambia el 19 de abril de 2008, cuando la primera hija de Elizabeth, Kirsten, se pone mala y tras varios ruegos y súplicas de Elizabeth hacia Joseph para que la llevase al hospital, al final cede y la lleva y se queda allí internada. Pero estando allí en el hospital, ya los médicos como que empiezan a sospechar que algo raro pasa con Kirsten, ya que no tiene registros médicos ni incluso papeles de nacimiento. Es como que para el Estado Kirsten no existe. Estando allí Kirsten en el hospital, permanece inconsciente debido a la gravedad de su enfermedad, ya que ésta se le encuentra un fallo renal. Durante la exploración, los médicos encuentran una nota que Kirsten llevaba en el bolsillo de su chaqueta. Dicha nota estaba escrita por Elizabeth,
en la cual pedía ayuda y explicaba la verdadera situación de su desaparición. Los médicos le insisten a Joseph en ver a su madre para que pueda responder a ciertas preguntas sobre Kirsten, y también le preguntan a Joseph otras preguntas para poder salvar la vida de Kirsten, pero este niega a contestar a cualquier pregunta. Los médicos, leyendo la nota y mirando quién era la chica que había escrito dicha nota, se dan cuenta de que era Elizabeth Fritzl, una chica desaparecida hace 24 años. Los médicos decidieron llamar a la policía y estos interrogaron a Joseph, el cual les dio la misma versión que le había dado a todo el mundo, que Elizabeth se había ido a una secta y que desde aquella no había vuelto por casa. Lo único que sabía de ella es que había dejado a sus hijos en su casa. Y esta vez la policía no creyó sus declaraciones, por lo que siguió investigando un poco más. Y el 26 de abril de 2008, Elizabeth ya teniendo 40 años, Joseph decide liberar a Elizabeth y a sus 3 hijos por toda la presión que tenía de los médicos y de la policía. Estando ya libre, Elizabeth fue al hospital para ver qué tal se encontraba su hija, pero esta no quería hablar con nadie ya que estaba tan asustada y tan atemorizada, la cual dijo en una entrevista más adelante que nadie la creería. Pero estando allí en el hospital, los policías la tuvieron que llevar a comisaría para que ésta testificara sobre toda la situación de su hija Kirsten. Al principio la policía quería acusarla como cómplice del delito del confinamiento de sus hijos, porque aún no sabían lo que le había pasado a Elizabeth. Elizabeth en un principio no quería contar nada por el temor y el pánico que le tenía hacia su padre, pero finalmente les contó toda la historia si le prometían que jamás volvería a ver a Joseph Fritzl. Tras toda esta situación y pasado un tiempo, a Elizabeth y a sus hijos le dieron tanto asistencia médica como asistencia psicológica. Y a Joseph le imputaron los cargos de privación de libertad, incesto, violación, esclavitud y homicidio. Finalmente, en marzo del 2009, en el juicio que se celebró, el cual Elizabeth no asistió, un jurado popular determinó que Fritzl era culpable de los delitos anteriormente mencionados, aunque en un principio este no aceptaba el cargo de homicidio ya que no quería hacerse responsable de la muerte del gemelo, pero en el juicio al final aceptó ese cargo y se le condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras tanto, también a Rosemary, la mujer de Joseph, intentaron inculparla por cómplice de los cargos que había cometido Joseph, pero el caso fue desestimado al ver que al final Rosemary no tenía nada que ver con esto. Y aunque muchas personas no se creían que Rosemary no sospechase nada, la verdad es que Rosemary también era una víctima de Joseph. También era una víctima de maltratos y abusos que había tenido desde el principio de su relación. Y aunque Rosemary en un principio igual no se pudo haber creído la versión de la secta, esta al final, por miedo y por pánico que le tenía su marido, no investigó nada más sobre su hija. Dejó las cosas correr. Tras terminar todo este juicio, a Rosemary, a Elizabeth y a todos sus hijos se les dio una nueva identidad y un nuevo sitio donde vivir, para que pudiesen empezar de cero sin que nadie les molestase y sin que nadie les pudiese reconocer. Gracias a algunos de los informes psiquiátricos elaborados para el juicio, se supo que Fritzl temía a su madre más que nada en este mundo, y contaba los insultos que la madre le decía a Fritzl, como Satán, inútil y criminal, y a las absurdas prohibiciones a las que lo sometía llevaron al joven Joseph a desarrollar una personalidad fría y violenta bajo una apariencia tranquila y serena. No cabe duda que Joseph era un tipo sádico, violento, e incluso hizo unas declaraciones muy polémicas, como que él nació para violar y que el impulso de tener sexo con Elizabeth se hizo cada vez más fuerte. Sabía que ella no quería que le hiciera eso, pero el deseo de probar el fruto prohibido fue demasiado. Era como una adicción. Todo este caso ya sucedió hace años, pero es hasta el día de hoy que es un caso muy conocido
y que puede remover muchos estómagos. Y quiero de verdad que dejéis en los comentarios qué os ha parecido, que en el caso de si los amigos, Rosemary, sus otros hermanos, porque Elizabeth tenía otros 6 hermanos, en verdad no sabían nada, si no podían sospechar que el padre le podía haber hecho algo a Elizabeth. No sé, todas estas teorías, lo que vosotros os haya parecido este caso. También podéis dejarme otro caso que os interese o que queréis que hable, lo podéis dejarlo aquí en los comentarios de abajo. También os agradecería que os suscribieseis al canal si os gusta lo que hago y dejar un buen like si os ha gustado este vídeo. Por aquí os dejo mis redes sociales y nos vemos en el siguiente caso. Adiós.